Estamos grabando. Buenas tardes a todas y a todas. Entonces damos el comienzo a este encuentro, a esta videoconferencia del 20 de mayo. La intención del día de hoy es, en principio, cerrar el tema de la unidad anterior, de la unidad 2. Han podido, en el encuentro anterior, algunos temas hemos comentado. Luego, cuando vieron la lección, seguramente habrán podido retomar eso que comentamos en la anterior videoconferencia. Prácticamente todos y todas ustedes ya han completado la autoevaluación, quedan algunos aún que todavía no. También algunos de ustedes tienen pendiente alguna autoevaluación anterior. Así que la idea es todo, todo el transcurso de la semana próxima, de la semana siguiente, que puedan ponerse al día aquellos que aún les falta completar alguna actividad. Eh, Todos prácticamente las tienen completadas, pero hay personas que aún no. Entonces vamos a aprovechar la semana que viene para, en todo caso, si ustedes lo consideran, seguir participando en los foros, hacer algún repaso, alguna pregunta de lo que vimos hasta ahora. Y ya la semana que viene, la que sigue a la que viene, ya vamos a subir otra lección. Igual algunos temas anticipadamente vamos a comentar ahora. Entonces, en la unidad 2 hemos visto el concepto de bienes del Estado desde un punto de vista de los recursos como desde un punto de vista presupuestario como sinónimo de recaudación y los recursos como aquellos bienes que necesita la organización para desempeñar el cumplimiento de sus objetivos, ¿no? Para hacerlo simplificada y esquemáticamente. En una mirada desde el punto de vista de la administración financiera y presupuestaria del sector público, que para ello tienen una materia específica. A partir de la unidad que viene, que es la unidad 3, vamos a comenzar a tener una mirada, una perspectiva del punto de vista jurídico ya, más desde la mirada desde el derecho. En principio, también está Buenas. dividida en tres, hola, está dividida en tres unidades también, en tres lecciones, mejor dicho, la unidad 3. La primera vamos a trabajar el tema del concepto de bien desde el punto de vista del derecho. Aquí hay una diferencia que ustedes la tienen clarísima, hay una diferencia de lo que puede ser un enfoque desde la administración financiera, de lo que puede ser un enfoque jurídico, ya lo hemos comentado, los enfoques jurídicos tienen cierto emparentamiento con la filosofía, con lo cual tal vez alguno de los que está presente o es abogado o abogada o alguna vez en su vida ha consultado a un abogado o una abogada. Bueno, y ahí vos planteás un problema, una situación con un abogado o una abogada, y bueno, las respuestas no siempre son estrictas, ¿no? Hay una idea de, bueno, yo aprendí de un amigo que es abogado que me resuelve los problemas, de decir, entiendo que sí, ¿no? Si cuando te hacen una pregunta, decís, entiendo que sí. Entonces, esa respuesta ya te da una cierta distancia de lo que estás afirmando. Hay algunos piden ahí, Valeria, que los que tienen micrófono prendido lo puedan apagar, por favor. Por supuesto, si quieren hablar, lo encienden y interrumpen o levantan la mano y seguimos. Está el entiendo que sí. O tenía otro abogado que trabaja conmigo, ahora ya no está más entre nosotros, que me decía, vos nega todo. O sea, el caballito de batalla de al menos estos abogados que yo conozco. Pero lo que le quiero transmitir con esto es que las ciencias jurídicas en general, el derecho en particular, hay que abrir la mente, open your mind, y dejar que los conceptos nos inunden, nos invadan y, bueno, de ello hagamos una recuperación. No, digamos, no inquietarse si percibimos que no terminamos de entender o no terminamos de poner cada media en el cajón que corresponde, ¿no? Dejemos que haya ahí una especie de nube conceptual que nosotros iremos tomando elementos que nos van a servir de análisis. Por estos elementos son los elementos de la ciencia jurídica, podemos decir que son más hay un adjetivo que aprendí de Teresa Calandra que es más vaporoso, ¿no? Conceptos vaporosos, conceptos que pueden ser más volátiles,
que conceptos más rígidos que pueda haber desde la administración financiera. Entonces, todas estas advertencias se las hago para que cuando encaremos esta primera lección, que es sobre el concepto de bien desde el punto de vista jurídico, lo hagamos, digamos, con un cierto relax y dejando que los conceptos ingresen. En principio, digamos que hay algo que sucedió en la República Argentina que es un hito histórico, que es un cambio del Código Civil y Comercial de la República Argentina. El Código Civil y Comercial rige la forma en que las personas se relacionan dentro de una sociedad, y dentro de ese sistema de relaciones están las relaciones comerciales y las relaciones civiles. De hecho, lo que podemos definir como un bien está claramente y taxativamente expresado en el Código Civil. Nosotros vamos a aproximar con algunos conceptos de qué es bien desde el punto de vista jurídico. Primeramente comentarles esto, que hubo una reforma del Código Civil que fue promovida en principio por el gobierno de Cristina Fernández en su momento. Ahí van a ver en la lección que hay dos leyes, una la ley que, digamos, promueve o sanciona la modificación del articulado del Código Civil, y hay otra ley posterior que pone en vigencia el nuevo Código Civil. El Código Civil no es cualquier ley, es una ley que, código transformado en ley, es un sistema normativo que es para prácticamente varias generaciones. Es decir, esta es la primera reforma del Código Civil desde que el Código Civil se crea ya por el 1800 por Damaso Vélez Arfiel. Esta es la primera reforma importante del Código Civil. Eso lo van a ver en la lección. Hay unas declaraciones, unos testimonios de Lorenzetti, que en ese momento, Ricardo Lorenzetti, que en ese momento era presidente de la Corte Suprema de Justicia, y hace un testimonio respecto a la importancia que tiene la modificación del Código Civil para la vida presente y futura de todos los argentinos y las argentinas. Y en ese sentido, es decir, valorando la reforma del Código Civil en términos de que, bueno, por ahí pasa a ser desapercibido en la vida cotidiana de los legos, digamos, los legos somos las personas que no estamos vinculados directamente al sistema procesal o al sistema legal, no estamos muy al tanto de lo que sucede, pero sí nos rige la vida, nos guste o no, ¿no? Es decir, una ley, como todos sabemos, no es si quiero la cumplo, si no quiero no la cumplo, ¿no? La ley es de cumplimiento obligatorio, ¿no? Porque últimamente surgen personajes que si no cumplen la ley no hay problema, si el fallo me gusta lo cumplo, si no me gusta no lo cumplo, o sea, al margen de consideraciones políticas o simpatías políticas que pueda haber, lo cierto es que la ley se impone, ¿verdad? Es la imposición del Estado de Derecho, y esas son las relaciones que nos rigen. Entonces, respecto del concepto de bien, del punto de vista jurídico, digamos que el nuevo Código Civil incorpora una nueva noción, según las personas que reflexionan sobre el tema, es una modificación evolutiva, más avanzada respecto del concepto de bien que existía anteriormente, que según los letrados es netamente patrimonialista, el que existía antes, es decir, el bien restringido solamente a la acción del efecto de la propiedad que uno tiene sobre ese bien y la inexorabilidad de esa propiedad. El nuevo Código Civil no es que relativiza el derecho de propiedad, pero abandona ese criterio, digamos, extremadamente patrimonialista, ¿no? Esto de yo y me abrazo a la cosa y la cosa es mía, sino que incorpora el bien, la idea de bien comunitario, ¿no? Los bienes que podemos llamar bienes colectivos también, si los bienes comunitarios concretamente refieren a los bienes que tienen que ver con el derecho de los pueblos originarios, ¿verdad? La Constitución, la reforma de la Constitución del 94 incorpora tenuemente en uno de los incisos del artículo 75, que es el que rige las acciones del Poder Legislativo, tenuemente incorpora ahí los derechos de los pueblos originarios. El Código Civil lo toma, en principio, en esta idea del bien comunitario, ¿cierto? O sea, no. Y ahí después vienen los conflictos, ¿no? Las tierras que compra
Turner es el que compró tierras. Joe Lewis. El que Joe tiene. Lewis. Joe Lewis, ahí está. Que tiene muchas tierras en la Patagonia y compró tierras sobre la cual hay emplazado pueblos originarios ancestrales, cuya propiedad sobre la tierra sagrada la reclaman al día de hoy. Entonces, bueno, ahí empieza. Aparte que se apropió de un lago. Ahí está también el bien de paso, el camino de Sirga, que es otro derecho que tenemos todos los Una ciudadanos. ruta provincial también cerró. Ahí comenta Javier esto de que en este caso particular de Lewis, que impedía el acceso a la costa del lago, algo que no puede hacer, o sea, lo puede hacer porque lo hizo, pero no tiene el derecho para hacerlo. Independientemente de eso, que es otro tema, ¿no? Que tiene que ver con el bien comunitario del acceso al lago, en este caso, hablando de los bienes en el sentido comunitario, nos referimos a los bienes relacionados con los derechos de los pueblos originarios a mantener sus tierras sagradas. Y el otro concepto que se suma son los bienes de incidencia colectiva, que fundamentalmente estamos hablando de la protección ambiental, básicamente, ¿no? Es decir, yo puedo comprarme 5 hectáreas y hacer todo lo que quiera porque esas hectáreas son mías, siempre que no ponga en peligro el ambiente, ¿no es cierto? Yo no puedo cavar un pozo y tirar cianuro a la capa de agua que está abajo. Entonces, digamos que los derechos de bien del punto de vista patrimonialista sufren en el nuevo Código Civil un cierto condicionamiento respecto de los derechos, por un lado comunitarios, que tienen que ver con los pueblos originarios, y los derechos de incidencia colectiva, que tienen que ver justamente con que el usufructo de tu bien no perjudique al resto de la población, al resto del país, ¿no? Entonces, en ese sentido, más que nada radica la modificación esencial que hace el Código Civil, que se hace en el Código Civil. En otro orden de cosas, justamente en otro orden de cosas, vamos a hablar de La Cosa, ¿no? The Thing. No sé si vieron la película La Cosa, The Thing, una película futurista en su momento de Cronenberg. Excelente. Muy, muy interesante, muy de miedo, pero miedo inteligente. Me encanta. Bueno, no sé si es Carpenter o Cronenberg, pero están los dos en el mismo estado. Creo que es de Carpenter, la película, la original de La Cosa. Bueno, digamos que existe una diferencia entre el bien, en sentido jurídico, otra vez, determinado por el Código Civil y Comercial, hay una diferencia entre el bien y la cosa, ¿no? Cuando hablamos de la cosa es un objeto material que tiene un valor económico, ¿no? Pero que no está definido. Que no Solamente está está definido por un precio. No está definido solamente por un precio, pero no está la cosa no está definida. Claro, digamos que la diferencia sustancial entre la cosa y el bien es que la cosa es un objeto material que tiene un valor económico. Puede estar definido o no en sí monetariamente, depende del criterio que le apliques, pero una cosa es un objeto material. La silla, verá, que la silla, el sillón rojo buenísimo que tiene Leonardo ahí atrás, Leonardo Vázquez tiene un sillón rojo ahí divino, que se lo envidio, eso es una cosa, es un objeto material que tiene un valor económico. Ahora, cuando hablamos de bienes, en el sentido jurídico, el Código Civil, bla, 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 el bien, a diferencia de la cosa, puede ser un objeto material o no material. Perdón, profesor, en contabilidad se definen como bienes de uso o de cambio. Habla Sí. Leonardo, perfecto, Sí, exactamente. Leonardo. Como decíamos, el mismo concepto, depende de dónde lo miremos, se le adjudican distintas notas que lo caracterizan, ¿no? Efectivamente, como bien aporta Leonardo, desde el punto de vista digamos, de la disciplina de la contabilidad, que está más que nada involucrada con los registros de los bienes justamente, tiene otra clasificación y otra lógica. Del punto de vista, entonces, del sistema jurídico, el bien, a diferencia de la cosa, puede ser un objeto material o no material, que además puede tener valor económico o no tenerlo.
Vamos a repetir. Un hecho, por ejemplo. ¿Quién hablaba, perdón, Javier? Sí, un hecho, por ejemplo, un problema que yo pueda tener que usted me perjudica, entonces Se entrecorta ahí, Javier. Una pena, no pudimos terminar de captar la idea, pero en principio, digamos que pensemos en un bien como un objeto que puede ser material, que en ese caso se identifica, es lo mismo que la cosa, ¿no? El bien, objeto material con valor económico, es la cosa. Material, inmaterial. Ahora, un bien que es inmaterial ya no es una cosa. Un bien inmaterial, por ejemplo, es una patente, ¿no? Una licencia de software. Es un un bien derecho, inmaterial. Perdón, Javier, decías. un derecho. Un derecho, bien, correcto. Un derecho podría incluirse. Why El not? medio ambiente. El medio ambiente también sería, digamos que en ese caso no sería un objeto, pero bueno, tomo la intención de tirar los ejemplos, ahora lo vamos a ir desarrollando. Vamos despacito, miren, entonces tenés objetos materiales con valor económico, es la cosa, es la definición de la cosa. Ahora, tenés objetos materiales y objetos no materiales. Un objeto no material con valor económico es una patente, por ejemplo, de invención, ¿no? El cerebro que inventó el iPhone, este muchacho de Apple, Steve Jobs. Jobs, justamente Profe, ¿está bien si digo todas las cosas son bienes, pero no todos los bienes son cosas? Porque exactamente, no hay una relación biunívoca, se dice en matemáticas, efectivamente. Entonces, coincidiendo con esa idea, un bien, objeto, material con valor económico es una cosa. Ahora, están los bienes que no son materiales y que tienen valor económico. Por ejemplo, dijimos una patente. Ahora bien, que se mezcla con el bien. Perdón. Entonces, decimos, un bien inmaterial con valor económico, dijimos la patente. Ahora, un bien inmaterial sin valor económico. Es un bien. Piensen qué puede ser. Un bien de hijo, por intercambio. ejemplo. Un bien de intercambio. Libro, Vamos de a poco. A ver, un bien de intercambio. ¿Quién dijo? ¿Leonardo? Yo, sí, Leonardo Vázquez. justamente un Vamos. libro, un Espera, río, vamos de a poco. Vamos con un bien de intercambio. Pero un bien de intercambio puede ser una cosa también. Y sigue siendo un bien de Sí, intercambio. sí. Vamos con el otro ejemplo. A ver, ¿quién habló? un río, dije un yo. libro, por ejemplo. Pará, Valeria dice un río. Un Un puente. río efectivamente es un bien. Después vamos a entrar en los bienes. La idea, está bien, Valeria, porque se saltó 3 clases adelante. Bien, Valeria. Vamos de la idea de, una vez que tengamos medianamente claro la idea de bien y cosa, después vamos a ir aproximadamente a la idea de dominio, que es, bueno, el ejercicio del derecho individual sobre esa cosa o sobre ese bien, el dominio. ¿No? O sea, que hay dominio perfecto, imperfecto, no importa. Después del dominio, vamos a ver que hay bienes de dominio público. Público. Por ejemplo, un río. Un río. Un río es un bien de dominio público. O sea, nadie se puede apropiar de ese río, nadie lo puede embargar, nadie no prescribe nunca, o sea, no puede decir, no, pero yo pagué un impuesto por el río durante 10 años, entonces el río es mío. No, a lo que yo patrimonio pienso- artístico, que no histórico. Depende, perdón, profesor. No se le puede poner derecho de precio, a eso servidumbre fui. es un bien, un derecho de servidumbre es un bien que no tiene un valor. A ver, es un bien que es una cosa, pero no tiene un valor. A ver, no es que no tiene un valor, tiene un valor, pero una vez que lo pagué, el derecho de servidumbre lo tengo por el tiempo que lo pagué. exactamente. Después vamos a ir, digamos, introduciéndonos en las distintas
categorías y posibilidades. Está bien que ahora, es decir, aproximamos ideas y la tratamos de encajar, pero vamos de a poco. Está muy bien lo que están diciendo. Vamos a tratar de simplificar para ir construyendo el edificio ladrillo por ladrillo. Profe, ¿el derecho de autor? El derecho de autor comentaba. De El derecho de copyright. autor es un derecho que tenés sobre la propiedad de tu obra, ¿verdad? Estamos en la misma. El derecho de autor es el ejercicio de tu propiedad sobre la obra. Entonces, la obra puede ser considerada, puede ser considerada desde el punto de vista material, suponete que es una obra de teatro, el guión de la obra de teatro, bueno, es un papel, bueno, puede ser un digital también. Hay algo de la inmaterialidad de ese bien, ¿verdad? Es un bien inmaterial, posiblemente tenga un valor económico si esa obra luego se pone en una puesta en escena y se cobra una entrada, en fin, tiene una potencia de valor económico. Una película ya filmada, editada y publicada, bueno, una película, un largometraje, digamos, ya es un bien material, pasible de valor económico, y así, con las categorías que ahora estamos tratando de dar en forma esencial, ustedes después pueden ir aplicándola a los distintos ejemplos que ahora estamos Un bien de interés público. Igual ¿no? estábamos buscando bien material sin valor económico. Eso es lo que Exactamente. estábamos Volvemos a la misma pregunta, que es un bien material sin valor económico. ¿Quién habla? Yo, Claudia. Un dominio Claudia. de Internet. Un dominio Perdón, no te de escuché. Internet. Un dominio de Internet. Un dominio de Internet, bueno, ahí puede ser en esta salvedad. No, Mira, tiene un valor. depende, ponele que los dominios que son .com, por ejemplo, tenés que pagar. .com.ar, que es anual. .com.ar, no sé si ahora se paga, en su momento no se pagaba, solamente en el Sí, se link.ar lo paga. tenías. Sí, se Ahora paga. se paga. Bueno, Trabajo ahí yo. entonces, si vos lo pagás, quiere decir que ese bien tiene un valor económico. Estamos tratando de ver un bien material sin valor económico. Mirá, el Código Civil lo dice claramente. Cuando el Código Civil habla de ese tipo de bienes materiales sin valor económico, pero que te reconoce el derecho, por ejemplo, los órganos internos. Tu hígado, tu corazón, mis pulmones. Un derecho personalísimo. Exacto, mismo esta cuestión de congelar los óvulos, bueno, por más que a vos te cueste plata, congelar un óvulo y tenerlo almacenado en forma criogénica te cuesta una guita, pero en sí eso, en teoría, No ahora lo podés igual vender vos. hay tráfico internacional de órganos y tal, o sea, hay un sistema criminal internacional alrededor del asunto, pero bueno, estamos en este momento tranquilos, tratando de abordar los conceptos principales que nos permitan entender la reforma del Código Civil en función de ir avanzando en esto, de los bienes, el dominio, los bienes de dominio público, de dominio privado. Bueno, vamos a ir de a poquito avanzando, así que... O sea, todo lo que es, para dejar bien claro, todo lo que sea que no sea un bien y no económico sería todo lo que sea un bien donde no tiene precio y no tiene dueño. Sí, es decir, vos sos dueño de tus órganos, pero en teoría, o sea, el Código Civil te reconoce que es un bien material, pero que no tiene valor económico, tiene más bien un valor vital, en el caso de un órgano, pero, por ejemplo, no sé, algún objeto que pueda ser de tu herencia, ¿viste? Dice, no, pero esto me robaron la Remington de mi abuelo. No, pero en realidad no vale mucha guita, pero la verdad que para mí es un recuerdo porque mi abuelo lo usaba. Sentimental. Exactamente. El tal valor sentimental, en este caso, sería un bien que reconoce el Código Civil, pero que no tendría un valor económico, aunque digamos que en el capitalismo todo está a la venta, ¿no? Estamos hablando de prácticamente la filosofía del Código Civil, ¿verdad? Entonces,
Esto igualmente lo van a estar viendo en la próxima lección. Espérame que me fijo una cosita. Volviendo al tema de los bienes comunitarios, ahí yo le voy a compartir en el campus, todavía no lo hice, pero le voy a compartir en el campus, hay un audiovisual para utilización educativa, que es un documental que realizó Eduardo Bayer. Ahora ya está muerto, pero hizo un documental muy interesante sobre una reconstrucción histórica de los pueblos originarios. Entonces, la verdad que el documental es revelador porque explica muchas cosas de cómo somos los argentinos, las argentinas, ¿verdad? Él habla de que hay estudios genéticos que establecen que más del 60 y pico % de la población argentina tiene sangre de pueblos originarios. Yo personalmente tengo sangre de pueblos originarios, tanto guaraníes por parte de mi madre como tehuelches por parte de la vía paterna. También tengo ascendencia italiana, española, como probablemente casi todos ustedes o todas ustedes venimos de la inmigración europea. Bayer cuenta que hay un chiste que circula en Latinoamérica. Dice que los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos descienden de los incas y los argentinos descienden de los barcos. Es el chiste de la inmigración europea. Lo cierto es que la inmigración europea, luego hay un proceso muy alto de mestizaje, pero en la construcción del Estado argentino, en los albores de la reconstrucción del Estado argentino, que se llama la generación del 80, que seguramente lo habrán estudiado el libro de Oslak, en algún momento lo habrán atormentado con Oslak, respecto de la construcción del Estado argentino. El Estado argentino, bueno, se construye sobre la base del genocidio de los pueblos originarios, es decir, la famosa conquista del desierto. Bueno, decían, no, desierto no, había millones de personas, no era un desierto, ¿no? Pero la construcción del Estado argentino, lamentablemente, se realiza sobre la base de un genocidio. Eso también es un poco lamentable de decir, es un poco vergonzante si querés, pero bueno, es nuestra historia, ¿no? Y a veces uno en la parte familiar también suceden cosas de las que uno se avergüenza, aunque no tuvo nada que ver. Pero lo cierto es que existió un genocidio muy importante de los pueblos originarios, a tal punto de no solo, digamos, fusilar a los hombres en condiciones de combate, sino también de secuestrar a mujeres y niños, sobre todo en lo que fue en la Patagonia. Secuestraban mujeres y niños, lo tomaban como prisioneros el ejército de Roca y los enviaban por barco hacia el puerto de Buenos Aires. En el puerto de Buenos Aires, las mujeres y los niños de los pueblos originarios eran vendidos como esclavos. Hay referencias históricas de la época, de pancartas publicadas en el diario La Nación, de se venden lo que decían las chinas, ¿no? Las chinas y los chinitos. Los niños se vendían como esclavos para hacer mandados o trámites, ahí viene la palabra mandado, ¿no? Es decir, dice la señora, voy a hacer los mandados. No, mandados, yo no hago ningún mandado, voy a hacer las compras para la comida. A mí no me manda nadie, decimos nosotros ciudadanos libres. Pero fíjate cómo las palabras se arrastran de culturas y no nos damos cuenta por ahí muchas veces, ¿no? La palabra mandados es mandar al niño esclavo que tenían las clases pudientes porteñas, y las mujeres eran empleadas domésticas, que si todo lo que te digo lo ves en perspectiva, explica mucho de lo que es la Argentina hoy. Incluso la palabra, toda esta gente, ¿no? Ancianos varones, mujeres y niños y niñas, que eran tomados como prisioneros y vendidos como esclavos, eran mencionados como la chusma. Entonces, cuando hoy vos escuchás en la televisión que, bueno, Teresa Calandra, bueno, yo te traigo personas por ahí muy viejas, ¿no? Pero Teresa Calandra y Neki Galotti dice, vamos a chusmear a ver qué carteras nuevas hay en Kennedy. Y bueno, la palabra chusmear es porque las mujeres que estaban en el servicio doméstico hablaban en su idioma original, tehuelche, mapuche, en sus distintos idiomas originales. Entonces,
Eso era la chusma. Entonces, hoy cuando decís tan simpáticamente, vamos a chusmear, no, pará, que estás hablando de una parte muy dolorosa de la historia argentina. Estás hablando de que la generación del 80 restituye la esclavitud. Cuando en la Asamblea del año 13 decretamos la libertad de vientre, la generación del 80 restituye la esclavitud en la Argentina con los pueblos originarios. Entonces, hay que tomar conciencia de todo esto cuando decimos chusmear o esa palabra tan ligera que usamos. Hay en la actualidad una intención, o lo hubo por lo menos en el legislador, en la reforma del 94 y en el Código Civil, de tomar tenuemente estas cuestiones. Están en el gobierno anterior de Mauricio Macri, hubo mucho conflicto con los mapuches, hubo de público conocimiento, ¿no? Ahora también los conflictos persisten. Por supuesto que la gestión actual, al tener un tono político totalmente diferente al otro, va por una vía más de negociación, aunque tampoco se resuelven tan fácilmente las cosas, ni por la negociación, mucho menos por la fuerza. Tenemos una situación muy complicada que tiene un reflejo en el sistema jurídico de derecho, pero en la parte política y social es de alta conflictividad. Entonces, bueno, si bien el Código Civil regula las relaciones entre las personas en una sociedad, con esto que les cuento le quiero explicar esto, que si bien el Código Civil determina la forma de relacionarse las personas, en la realidad se manifiesta no pacíficamente, como les gusta decir a los juristas, ¿no? Se manifiesta en forma de conflictos profundos, sociales y políticos que se arrastran de decenas de años. Otro capítulo son los derechos de incidencia colectiva, y ya vamos redondeando, por lo menos yo, después los escucho a ustedes, pues ya estamos cerca de las 7. Los derechos de incidencia colectiva también implican a la protección del ambiente. Nosotros tenemos en el plano individual de cada uno en su casa, uno puede promover la protección del ambiente, de decir, bueno, apaguemos las luces de las habitaciones en las que no estamos, no derrochar energía, tratamos de separar residuos domiciliarios, tratamos de, si alguno tiene un vehículo, un auto, un automóvil, una moto, de rectificarlo si tira mucho humo. Tratamos de hacer lo que podemos. Lo que sí seguramente nos pasa es que padecemos la contaminación ambiental en la Ciudad de Buenos Aires, la contaminación auditiva. Por suerte tenemos agua potable bastante buena dentro de todo. Unos niveles de agua potable de excelencia tenemos en la Argentina, aquellos que tienen acceso, ¿no? Mucha parte de la población no tiene acceso a agua potable. Pero lo cierto es que todavía hay una desidia enorme por la protección del ambiente. Hay pocas empresas sancionadas por contaminar el ambiente. Todos los días surge alguna cuestión al respecto, ¿no? Si bien la Corte Suprema de Justicia ha ordenado el armado de la Autoridad Matanza de Riachuelo de la CUMAR para limpiar el riachuelo, han avanzado bastante. Cualquiera de ustedes que pueda acercarse hasta el Caminito de la Boca va a ver que la verdad que está bastante más limpio de hace unos años, pero sigue habiendo contaminación, sigue habiendo una irresponsabilidad absoluta de muchos empresarios al respecto. Y la verdad los que incendios, profe, los incendios a propósito. los incendios forestales, los incendios que siempre existe la sospecha de que responden a un negocio inmobiliario. Es decir, también ahí, si bien se reconocen los derechos de incidencia colectiva, sobre todo vinculados a la protección del ambiente, en la nueva reforma del Código Civil, nuevamente su expresión en la arena política y social no es pacífica, ¿no? Dice a Claudia Canadas que no se puede conectar. Bueno, lo tenemos en cuenta entonces. Bien, entonces, en síntesis, los derechos de propiedad están, digamos, condicionados por los derechos de incidencia colectiva y por los derechos comunitarios. Al menos esa es esencialmente la reforma más profunda que impone el Código Civil y Comercial. Bueno, yo con esta explicación van a acceder, dijimos que vamos a dar la semana que viene para que los que no están a tono se pongan a tono con las actividades, pero por ahí el jueves que viene ya subo la lección de esto que estamos hablando ahora, así ya pueden tomar contacto con esos criterios que están un poquito más desarrollados ahí. Bien, respecto de los contenidos anteriores, entiendo que no hay mayor inconveniente. Si alguno lo tiene,
quiere hacer un comentario sobre los contenidos de la unidad 2 o de esto mismo que estamos hablando ahora, que tiene ahora sus minutos. No, profe, yo creo que hay una Valeria. hay una que está mal corregida en la última autoevaluación. Le dejamos en un foro, creo yo y 2 compañeras más, porque según yo la hice y cuando me corregí de uy, y después fui al PDF porque me resultaba raro y sí, estaba al revés, me parece. No me El acuerdo punto exactamente de 9, qué era. ¿verdad? ¿Lo El pusiste punto en un 9. foro? A mí me Me pasó lo parece- mismo. Me parece que aparece, no sé si les aparece a todos con el mismo número, por eso no quise dar número. No creo que aparezca con el mismo número, pero si recordás cuál era la consigna, Espera, a ver. últimamente. La Da anoté. revisión, anda a la actividad y revisá. Anda a la actividad, Valeria, anda a la actividad ¿Cuál era la actividad? Decime que eh, estoy acá. y poner revisión. ¿La 2.2 o la autoevaluación 2.1? A 2-2. La 2.2, profesor, era con la compra de bienes e ingreso de bienes en la organización. Esa. Porque estaban invertidos los conceptos. Bien. Bueno. Yo se lo dejé también en el foro, la consulta. Dale. No lo Bueno, modifiqué, lo dejé tal cual como lo había puesto. Y me dio 967. O sea, Igual a mí. cuando Igual. volví a revisar, a chequear, porque me entré en la duda, entonces ahora no sé si Claro. estoy bien con el concepto o si estaba mal la filmina. era para ver si estaban atentas. No, no hay problema. Yo ahora lo cambio, está buenísimo esa corrección. Habla de mi carácter, de mi falibilidad como profesor y la agudeza de parte de ustedes. Así que yo lo corrijo, no hay problema. Buenísimo que lo vieron, lo podemos, no se preocupen por la puntuación, porque como les digo siempre, es parte del proceso de aprendizaje, la autoevaluación, y esto que fue un error mío y ustedes lo detectan, también es parte del aprendizaje. Bien. Profesor, te hago una pregunta. A mí me faltó comentar en 2 foros. Jorge. Voy a regularizar ese tema, nada más. Además tengo todo, pero falta eso del foro. Bien. Mirá, el tema de los comentarios en los foros, yo te digo como usuario de otros cursos que hago, lo dijimos alguna vez, sentirse... primero, si no comentás en los foros, eso no te va a traer ningún perjuicio, para empezar. Si vos no haces ningún comentario, no te va a traer ningún perjuicio desde el punto de vista de la puntuación, llamémosle. Ahora, aquellos que sí hicieron comentarios y comentarios sustanciales, sí les genera algún aporte, en algún momento por ahí necesitan algún puntito más, eso le va a favorecer. Pero definitivamente no va a perjudicar a quien no lo haga. Y mucho menos sentirse forzado. Sí te propongo la invitación, como una invitación a hacer este ejercicio, tomar alguna intervención de alguno, o de alguna, incluso de forma azarosa, agarrás alguna y hacer el ejercicio de comentar sobre eso. Te escucho, sí. La lección 2, en lo demás comenté, la lección 2 me falta. Más sí, hice comentarios, que me hicieron ruidos y los videos, sobre los videos también hice comentarios. No hay problema, mira, como decíamos, la semana próxima estamos de alguna forma dándola para que todos aquellos puedan completar lo que no hayan hecho. En este caso, comentario en el foro 2.2. A algunos le puede faltar alguna autoevaluación, que háganla. Igualmente el jueves que viene voy a subir esta lección ya para empezar a avanzar con el tema de los bienes jurídicos y seguir con el resto de los temas. Bueno, gracias a ustedes. ¿Alguna otra comentario, elucubración? Voy a hacer una pregunta, aunque me van a matar, pero ¿tiene más o menos ya pensado para cuándo va a ser la evaluación? ¿La primera? Mirá, la evaluación va a ser, en principio, como dijimos, aparentemente, por lo que tengo pensado ahora, aunque a veces cambia un poco, pero sería una de opciones múltiples, multiple choice, que combinaría toda la pregunta de todas las evaluaciones que hagamos hasta la fecha, que yo creo que va a ser la unidad 3 y tal vez la unidad 4 y la unidad 5 también entre, depende de cómo vayamos manejando los tiempos. Va a ser una combinación de todas las preguntas, solamente que no van a tener intentos ilimitados, van a tener 2 intentos nada más. Por ahí en el medio iba a poner una actividad que es, más me interesa desde el punto de vista pedagógico que de la evaluación, que es analizar
una nota de prensa. Ahí tiene que hacer un pequeño desarrollo. Si llegamos antes del receso de invierno lo haremos, y si no, pasaremos solamente a la actividad, a la evaluación parcial, digamos, del primer parcial, con este múltiple choice que va a combinar todas las preguntas de todas las unidades. Igualmente, el análisis de prensa va a ser una actividad que, como toda, va a tener una puntuación, pero bueno, es interesante porque ahí ponen en juego todos los conceptos e incluso criterios personales. Ha resultado bastante interesante, y la verdad que los medios de comunicación todos los días nos dan mucho pasto para masticar y analizar distintas situaciones controvertidas respecto de las compras públicas, ¿no? Hace poco leí una noticia interesante para mí en esto. Habían imputado y procesado a 2 funcionarios de Vialidad Nacional de la gestión de Iguacel, o sea, la gestión del gobierno de Macri, quien fuera director nacional de Vialidad, Iguacel, que ahora creo que es intendente de algún municipio de la provincia de Buenos Aires. Él no fue imputado, Iguacel no fue imputado, pero lo interesante fue que fueron imputados y procesados 2 funcionarios de línea, el funcionario de administración financiera y el funcionario jurídico, ¿no? Fueron imputados y procesados por malversación de bienes y una serie de irregularidades en esto que yo les quería mostrar en un capítulo que vamos a ver más adelante sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos, cómo te pueden caber penalidades desde el punto de vista penal por no cumplir con los procedimientos, ¿no? Porque ahí lo que le están adjudicando es que realizó procedimientos irregulares, sin cumplir con los pasos, sin llamar a licitación, haciendo Capitán Sarmiento, ahí dice Leonardo, es Iguacel, exactamente. Lo que le imputan es haber hecho compras sin licitaciones, haber comprado cosas que no eran urgentes, catalogadas como urgentes, que no le cabía la posibilidad de urgente. Bueno, en fin, son interesantes el análisis de esas notas de prensa para poner en juego los conceptos que venimos trabajando ahora, y como siempre decimos, la intención de esta cursada es que podamos tener no una opinión ligera, sino una posición argumentada y fundamentada. Ese es el objetivo primordial que tenemos en esta clase, ¿no? No tanto que seamos eruditos en la administración de la infraestructura, sino que podamos tener los elementos básicos para poder hacer un análisis con una argumentación fundamentada, ¿no? Con eso nos damos por satisfecho. Bueno, ahí respondí la pregunta de Claudia, va a ser antes del receso, yo todavía no tengo claro cuándo va a ser el receso, si va a ser el 8 de julio, el 9 de julio, bueno, será unos días antes. Profe. Sí, Juan, te escucho. No, perdón, no, le quería comentar, preguntar, yo sé, hace un tiempito cuando vimos lo de desarrollo sustentable, yo le dejado por ahí un comentario si había visto todo todo lo referido al plan de acción climática de Capital para el 2050 para reducir todo lo que es todo el tema del carbón, ¿no? De los gases invernaderos para hacer una ciudad en carbón. Que de eso prácticamente, y yendo al tema de los medios que usted dijo, no salió prácticamente nada. Digo, me resulta un tema interesante. No sé qué opinión tiene. Es impresionante cómo los medios de comunicación tienen una agenda totalmente superficial, en el sentido de que están en los temas de muy corto alcance, sobre todo aquellos que tengan que ver con la confrontación política de alta intensidad, pero de poca sustancia. Tenemos que fulano dijo que Mengano tal cosa y el otro le respondió tal otra, y abajo que Pampita hizo el shower para su bebé, y abajo que el gol de River, y decir, pero guarda, estos son los temas importantes, no lo son definitivamente, y temas importantes como estos que hacen a la mejora de la calidad de vida de la población no se ven reflejados en los medios. Pero bueno, también está ahí el presidente Alberto Fernández en distintas charlas en la gira internacional, tratando de incluir esta cuestión de la protección de los derechos ambientales dentro de las disminuciones de los intereses de la deuda, y tratando de meterse en esa agenda del cambio climático general, más bien respondiendo a cuestiones que tienen que ver en el plano económico, buscar ventajas en ese sentido, pero bueno, todo sirve
si mejoramos el ambiente. Bueno. Creo que con respecto a eso, la Ciudad de Buenos Aires había firmado un tratado hace muchos años que para el 2020 todo el transporte público de pasajeros debía ser de combustión limpia, o sea, eléctrico. Bueno. No se llevó a cabo, pero bueno, la intención estuvo. Lo que sucede es que también encarar, viste, una agenda ecológica con el medio del debacle económico es muy difícil. Ya en el gobierno anterior, el gobierno de Macri, había anunciado en ese momento, quien era ministro de Ambiente, el Rabino Berman, también había anunciado un plan para hacer que todo el transporte público sea eléctrico. Juanjo Aranguren, que era ministro de Energía, que venía de Shell, que estaba sentado al lado, le boicoteó el proyecto. O sea, a veces hay intereses tan contrapuestos y los intereses de las petroleras son tan fuertes que boicotean a nivel de un gabinete esos proyectos de los que vos mencionás, ¿no? Yo te pongo ese ejemplo porque me acuerdo que en ese momento estaba haciendo una consultoría en la Secretaría de Ambiente y me acuerdo perfectamente de esa situación. Igual fue de público conocimiento, ¿no? Que eso trajo un conflicto muy grande en el gabinete, en ese momento del presidente Macri, entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de... Bueno, ahora surgió uno similar entre el Ministro de Ambiente, Cabandíe, que propuso una campaña vegana de los lunes sin carne, y bueno, el Ministerio de Agricultura, el Instituto de Promoción del Consumo de Carne de Vacuna, que también es del Ministerio de Agricultura, entró en conflicto con el Ministerio de Ambiente. Entonces, esas tensiones siempre existen, ¿no? Yo integré una unidad de gestión ambiental en un momento en el SENASA, y ahí había un químico, un ingeniero químico, un capo, el hombre, y él decía una frase que a mí me pareció interesante por su sencillez, que decía, vivir contamina, todo contamina. O sea, lo que se trata es de tratar de reducir un poco, pero indispensablemente la alimentación humana es algo de lo que no podemos escapar porque está en juego nuestra supervivencia, la alimentación humana, y sin embargo es uno de los factores más altamente contaminantes. Así que lo que pasa es que hay el gobierno de la ciudad donde dice que todas las estructuras nuevas deben tener por lo menos un 10% de energías renovables, por ejemplo, y nunca se lleva a cabo. Claro, sin duda. Claro, es importante que exista en la agenda de la gestión política, ¿no? Es importante, los temas de protección ambiental están instalados a nivel legislativo, a nivel ejecutivo, incluso a nivel judicial. De ahí a que me parece que el movimiento de que esto prenda socialmente y que provoque un cambio está muy retrasado respecto del perjuicio que está provocando el ser humano en el planeta. Bueno, yo no les quiero aguar la tarde, pero Stephen Hawking, que fue uno de los hombres una persona más inteligente de la especie humana, dijo que este planeta ya lo cocinamos, que empecemos a pensar en conquistar a Marte, porque este planeta ya está listo, ya está destruido. Hay que pensar en la conquista de otros planetas, dijo Stephen Hawking, nos dejó esa frutilla antes de morir. Así que vayan probándose los trajes de antiflama. Tomasina, la gata de la casa, para todos ustedes. Bueno, un comentario más, si no vamos redondeando. No, profesor, gracias. Bueno, entonces vamos cerrando. Saludo, gracias por su tiempo. Saludo, gracias por Muchas todo. gracias, profesor. Buena semana. Hasta luego. Chau, chau. Profesor. Saludos a todos.